Es perenne decir que en la redacción de una historia, o en la elaboración de una película en la que se involucre un conflicto, el villano es quizá el icono más importante en el desarrollo de la trama. Inclusive, me atrevería a decir, que más que los propios héroes de la misma. Los villanos siempre han sido un icono infaltable en el currículum de las buenas historias de la cinematografía, la literatura y la animación. Por lo que nunca está de más el pensar bien en la estética, cualidades y personalidad de ese personaje cuya sola idea de ver que se acerca a entrar en escena, te hace crujir de dientes, aterrarte, o incluso desear ver su cadáver tendido en el suelo de una buena vez. Sin embargo, no podemos negar que, a pesar de cualquier impedimento emocional que nos puede ocasionar ese personaje durante el transcurso de la trama, muy en el fondo, atesoramos el que ese villano entrara en nuestras vidas, por sus crueles hazañas que hicieron relevancia en el desarrollo del potencial de nuestro héroe favorito. En el caso del mundo del anime, los villanos son prácticamente incontables en el plano convencional, pero son muy pocos los que de verdad marcaron pauta en nuestra concepción de un personaje que, además de ser poderoso, sabe dejar huella en los espectadores que apreciaron sus crueles acciones. Como siempre digo, este top es meramente personal, por lo que si tienes una opinión diferente te invito a dejar tus comentarios. Bienvenidos a mi top 7 de los que, desde mi mera y personal perspectiva, son los mejores villanos que he visto en el mundo del anime hasta ahora. Acomódense bien en su asiento y disfruten del vídeo. El séptimo puesto le corresponde a Marik, uno de los principales villanos de la famosa serie y franquicia de anime, manga y juego de cartas, Yu-Gi-Oh! Debo acatar que el concepto de villanos en esta serie es extremadamente estereotípica en cuanto a la estructura que compone el desarrollo de todo el reparto. Yu-Gi-Oh! Quizás sea una de las series de anime con más clichés y escenas rebuscadas que existen, pero la manera en que Marik destaca del resto, hace que al menos la serie tenga razones para tolerar tantas escenas repetitivas y clichés moralistas sobre amistad y heroísmo. Tanto en apariencia como en actitud, Marik demuestra poder resaltar del resto añadiendo escenas que pueden rayar en lo aterrador. Por otro lado, podemos decir que las hazañas de Marik durante el transcurso de su arco en la serie deja una huella intachable en cuanto a tener un referente de maldad sin precedentes. Para aquellos que aprecian esta serie sin la bastardización de la censura americana, sabrán que la presencia maligna responsable del deplorable comportamiento de Marik, fue la responsable de la muerte de su padre al querer apoderarse del cetro del milenio y de llegar a los extremos más grandes con tal de tener el poder completo de las cartas de dioses egipcios, de los artículos restantes y del mundo entero. Esto puede sumarse de manera sumamente eficiente, a la mórbida y aterradora apariencia que tanto lo caracteriza durante las rondas finales del torneo de Ciudad Batallas. En fin, a fin de cuentas, Marik lleva este puesto bien merecido en este top porque es quien compila todo lo que un villano necesita para sobrevivir de manera favorable en una serie que de por sí, está saturada de clichés y sermones ya muy gastados para una franquicia del calibre de este mítico juego de cartas. El sexto puesto le corresponde a Naraku, antagonista principal de la obra Inuyasha, de la mangaka Rumiko Takahashi. Son muchos los villanos de los que uno puede hablar cuando se refiere al shonen como género de anime, pero la premisa presentada con Naraku nos da un concepto bastante decente de lo que un villano puede lograr en una historia de este calibre. En lo personal, Naraku formó un papel importante durante mis primeros años de bachillerato, convirtiéndose en uno de los villanos más representativos de esa etapa de mi existencia. Las razones por las que este antagonista ocupa este puesto son muchas. La primera y principal, es que ha sido uno de los poquísimos villanos que ha logrado sacarme una mueca de disgusto, al punto de desear verlo muerto en incontables ocasiones. No solo los protagonistas tuvieron que esforzarse de manera descomunal para acabar con él, sino que el muy bastardo tuvo el descaro de utilizar para su beneficio a sus propios discípulos, aunque eso significase su muerte a largo plazo. Unido a esto, los inicios de las batallas finales del elenco principal no solo nos dan a entender el potencial que el protagonista ha logrado con Natesaiga, sino que, a pesar de todas las estrategias empleadas para la destrucción del enemigo, iniciando por la carta de triunfo que, de paso, le cuesta la vida a Kikyo, mi favorita entre todas las féminas del elenco, a los personajes principales les cuesta un calvario mandarlo a la tumba. Es en este punto cuando debemos darle mérito a Rumiko por elaborar semejante villano, y de poder manejarlo de forma tan sublime en el transcurso de la trama. Por esto, y sumado a su apariencia de yokai multiforme, Naraku ocupa este bien merecido puesto.
La quinta posición de este top le pertenece a uno de los antagonistas más desgraciados que he llegado a conocer. Arlong, villano principal del arco de Nami en la primera temporada de la serie de Eiichiro Oda, One Piece, es quizá un exponente bastante bien hecho de lo que un villano puede ocasionar a un espectador al darse cuenta de lo ruin y bastardo que puede llegar a ser. Siendo el fundador de Arlong Park en la isla Kokoyashi, fue el perpetrador de una de las sagas más castrantes en el buen sentido de la palabra. Al morir su madre en manos de aquel tritón, Nami se vio en la obligación de unirse a la tripulación de Arlong con el propósito de liberar a su pueblo de la opresión que este último estaba ejerciendo. La principal cualidad de Arlong es que su avaricia lo convierte en un ser cuyos hilos se mueven por la tentación de ver dinero frente a él. Razón por la cual el trato con Nami vino a ser dado por la acción de comprar la isla a un elevado precio. Arlong tiene habilidades formidables a la hora de pelear, por lo que podemos decir que, en una primera instancia, no requiere del poder de una Akuma no Mi para ser un sujeto de temer en el campo de batalla. Teniendo una personalidad sin vergüenza, sin escrúpulos y de un carácter sagaz y soberbio, sumado a su fornida estructura física como tritón, Arlong se ha dado con esta posición porque lo merece. Es increíble cuando nos topamos con una historia en la que el protagonista resulta ser, irónicamente, el antagonista de la historia presentada. Era cita obligada que este personaje apareciera en este top, ¿cierto? Tranquilos, no me he olvidado de él. Light Yagami, villano principal de la obra Death Note, vino a ser un ícono en los villanos del anime y el manga desde su concepción. Sus cualidades son menores a diferencia de los anteriores de la lista, pero demuestra superioridad al tener un intelecto que rebasa los límites. Siendo un genio prácticamente, la manera en la que maneja su Death Note para perpetrar sus acciones, sumado a que, prácticamente, le importa un bledo las personas que estén a su alrededor, lo hacen uno de los villanos más formidables del anime. Sin embargo, tiene algunos puntos en desventaja a mi opinión, por lo que considero que hay mejores villanos que él. En primera instancia, solo se mueve por un ideal bastante gastado a estas alturas, en lugar de tener aspiraciones un poco más creíbles. Me hubiese parecido mejor que utilizara sus influencias con la Death Note para manipular entes políticos para tener control en Japón, y posteriormente, en el resto del mundo, en lugar de guiarse por el banal deseo de ser el dios de todo el mundo solo con limitarse a matar delincuentes con su cuaderno. Dejando de lado eso, debemos resaltar los aspectos antes mencionados sumado a que, este personaje es tan bastardo que llegó a los extremos de matar a su propio padre para evitar ser capturado. Su muerte, aunque predecible, fue a fin de cuentas bien merecida. Todo esto reúne los aspectos necesarios para hacer de Light un villano digno de ser recordado. La medalla de bronce de los mejores antagonistas del anime lo ocupa este personaje porque simplemente se lo ha ganado a pulso. Freezer fue, es y será siempre, el villano más icónico de esta obra maestra de Akira Toriyama. Fue el antagonista que marcó la época más gloriosa de toda Dragon Ball Z, por lo que no pueden existir objeciones hacia lo que este representa en la concepción de un personaje con roles como los de su calibre. Antes que nada, debemos reconocer su rango. Freezer es un conquistador de mundos, siendo capaz de destruirlos con solo una mínima parte de su energía. La pelea que los guerreros Z tuvieron con él fue magistral, y la que, en un pasado, tuvieron los pobladores del planeta Bellita por la protección de su hogar, fue un claro ejemplo de lo que este personaje puede demostrar a la hora de pelear. A nivel de poder es bastante intimidante, siendo el artífice de una de las peleas más épicas no solo de Dragon Ball, sino del género shonen en un todo. Habilidad, poder, inteligencia y una actitud digna de temor, hace de Freezer un villano que no puede faltar en ningún top. Y a propósito, para los que consideran que Cell o Majin Buu son mejores villanos que Freezer, debo mostrar mis razones para creer que no debe ser así. Para empezar, Cell solamente quería ser el más poderoso, terminando en la exterminación de los guerreros Z. Y en el caso de Majin Buu, bueno, creo que no hace falta entrar en detalles, ¿verdad? La actitud de Buu no daba mérito como verdadero villano al ser extremadamente infantil. Claro, logró acabar con toda la humanidad y en última instancia, con la Tierra entera, pero eso no se compara a las acciones de Freezer en anteriores veces. Sin duda alguna, Freezer ocupa el bronce del top con todo mérito. La plata de los antagonistas por excelencia del anime lo ocupa otro personaje de la obra maestra de Eiichiro Oda, One Piece. Crocodile fue uno de los villanos que, en más de una ocasión, hizo que crujiera de dientes al punto de sentir oscuros deseos de verlo muerto.
A diferencia de los anteriores de la lista, la habilidad en la que Crocodile manejó las cosas en el arco de la guerra de Arabasta, hizo que fuera merecedor del segundo puesto del top. Una cosa es hacer que todos te teman para ser un villano de cuidado, pero otra es lograr tus metas refugiándote en la comodidad del poder absoluto mientras tus víctimas te toman por un héroe de proporciones mesiánicas. A ver si me explico, para los que han visto la serie o leído el manga, sabrán que Crocodile ocupa el puesto de un Shichibukai, es decir, de uno de los 7 piratas encargados de trabajar para el gobierno mundial. Esta prestigiosa posición hace que Crocodile pase desapercibido entre la multitud, logrando de forma consecuentemente versátil, el evitar ser el blanco a seguir de la marina. En cuanto a apariencia, podemos tomar a Crocodile como una sátira de un aristócrata a quien, sencillamente le importa 3 pitos si los que están a su alrededor mueren, se enferman, enfrentan una crisis, o siquiera están en buenas condiciones. Como dato adicional, y en la opinión de su servidor, es de añadir que Crocodile ha sido el único pirata que, literalmente, ha trapeado el piso con Luffy sin siquiera esforzarse demasiado, siendo este noqueado al final por el pirata del sombrero de paja, en lugar de ser totalmente asesinado. Esto puede tomarse en cuenta de manera lógica si analizamos que Crocodile posee el poder de las Suna no Mi, una fruta logia, la cual le da la habilidad de manipular y convertirse en arena. La pelea que Luffy afronta contra él, solo le dio la oportunidad de noquearlo, mas no de matarlo. Por eso, y quizá mucho más, Crocodile se ha hecho merecedor de la medalla de plata de este top. Bueno amigos, hemos llegado al final. El villano que ocupa el primer puesto de este top, seguramente hará que muchos digan que no es lógicamente posible, pero mis razones estarán bien explicadas, así que por favor considera escuchar antes de comentar. Aún así, si estás de acuerdo o no, es tu decisión, por ende te invito nuevamente a dejar tu top en los comentarios. Dicho esto, aquí les presento al ganador de este conteo. El villano más bastardo, sangre fría y desgraciado que he visto en un anime. El mayor, cabecilla del ejército nazi antagonista del anime de Kota Hirano, Hellsing, es el mayor referente de maldad que se ha concebido en los animes que hasta ahora he visto. Debemos empezar por desglosar las cualidades que hacen del mayor un villano de temer. Es cierto que este malnacido no hizo prácticamente nada durante el desarrollo de la trama, sino que fueron sus soldados, lugartenientes y generales los que realizaron la sangrienta masacre de la capital de Gran Bretaña. Pero, sinceramente, hay que ver el trasfondo de este personaje para concluir que, de todos los crueles y sanguinarios personajes del ejército nazi, él sobresale del montón. Siendo un hombre con ideales bien trazados, el mayor revela una pasión inenarrable por la guerra, la muerte y la destrucción, gozando con cada acto de asesinato y crueldad perpetrado en cada enfrentamiento de las flotas de Millennium, Hellsing y la organización Iscariote. La personalidad del mayor revela simplemente a un hombre que se complace al ver morir inocentes, y sentir cálidos sentimientos en su pecho al componer, según sus palabras, la sinfonía de la guerra. Si alguien muere, sin importar su posición o tipo de persona, a él le valdrá simplemente un bledo. La manera en que Kota Hirano manejó el desarrollo de los hilos de la guerra a partir de la psicóticamente ate hombre, hacen que lo obtengas como un referente de maldad sin dudas ni objeciones. En cuanto a apariencia, es el villano de aspecto menos amenazante de toda la lista, pero eso no le quita mérito a la hora de postrarse en los pilares de los más grandes villanos, homicidas y, en un trasfondo secundario, sociópatas del anime moderno. En última instancia se puede decir que, aun con todo esto que acabo de mencionar, la idiosincrasia de este hombre parece no tener límites. En los últimos capítulos del manga nos percatamos de su verdadera apariencia, es decir, que nos damos cuenta de que en realidad este nazi enfermo no es lo que aparenta ser. Siendo al final un ser a quien, con toda la frialdad y crudeza del mundo, le importa un bledo incluso que él mismo sea asesinado. Al no sentir rencor al morir en manos de íntegra Hellsing, podemos retratar al mayor, como uno de los villanos más crueles, sanguinarios, sádicos y de sangre más fría en la historia del anime. Con todos los honores, el oro de este top se lo doy con muy buenas ganas a este personaje. Puesto que, aunque se revela a sí mismo como un ser enfermo y sin remedio, con la psicosis de la guerra en su mente, es imposible que tú como espectador, aún por pura cortesía, lo mandes al demonio. Eso creo que es quizá la mejor cualidad que hizo que considerase al mayor como merecedor del primer lugar de esta lista. En fin. No puedo decir más, allí tienen al que, desde mi perspectiva, es el mejor villano que he visto en el mundo del anime.
Bueno amigos, eso ha sido todo. Recuerda poner pulgar arriba en caso de que te haya gustado, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó mucho ponlo en tu lista de favoritos. Espero todos tengan un feliz día, y si no has visto estas series, que disfrutes de todos estos villanos que considero, son grandes en su categoría. Nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta la próxima.